Bueno, pues vamos a dar inicio al acto. Como les comentaba al principio, es un gran placer para nosotros que haya este quórum tan enorme y fantástico. En primer lugar, quiero saludar al embajador Carlos Robles Piquer, que nos acompaña, a Alberto Carnero de la Fundación de FAES y, por supuesto, a Carlos de la Morena, que es director de Tribuna Americana, que nos acompaña en esta sede y que además es la entidad que organiza este acto, como ustedes saben. También quiero saludar, por cierto, porque al venir he conversado con algunos de vosotros, a los alumnos de la Universidad Complutense que nos acompañan en esta ocasión. Son gestores importantes de que este quórum sea de este tamaño, ¿no? y tan importante. Sé que es un trabajo que les ha encargado una profesora y habrá que agradecerle también y esperamos que sea de utilidad. Bueno, y también no puedo dejar de mencionar que esta mañana en esta misma sede, en esta misma sala, nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa ha estado presentando en rueda de prensa su último libro, El sueño del Celta, con lo cual es, al menos para mí, creo que esto se comparte, un honor en estar en esta misma sede, en Casa de América, que es como nuestra segunda casa, porque a veces tenemos días los corresponsales de prensa extranjera de ración doble o triple de Casa de América. Paso a presentar a quienes me acompañan en la mesa. Voy a empezar del extremo izquierdo, desde la visión de ustedes, hacia el extremo derecho. En primer lugar, nos acompaña Ernesto de Kaiser. A mi derecha está Juan Carlos Monedero. A mi izquierda está Bertrand de Lagrange, espero mencionarlo bien, si no, disculpas. Y por último, Guillermo Hirschfeld. El turno de intervenciones, finalmente, como nos quedamos un poco la cabeza, bueno, yo particularmente, hemos pensado hacerlo de manera un poco aleatoria, sin ninguna apelación ni rango tampoco, de la forma como me ha llegado a mí un poco el resumen de cada currículum vitae de los ponentes. Bueno, el título de la conferencia que nos convoca es bastante gráfico: 4 lecturas de la actualidad latinoamericana. Latinoamérica para nosotros siempre está de moda, pero yo creo que más que nunca es más que una frase cliché, porque de los últimos tiempos, y además con noticias, algunas no buenas, claro, la muerte de un expresidente, pero también yo creo que básicamente han sido noticias buenas el rescate de los mineros en Chile. Este domingo ha habido elecciones, la segunda vuelta en Brasil, y ha sido elegida Dilma Rousseff, nueva presidenta de Brasil. Siempre que haya elecciones en zonas como Latinoamérica y en todas las zonas, siempre nos alegramos porque esto es fundamental para la marcha de cualquier país, elecciones democráticas, ¿no? Claroscuros, también tenemos el vacío de poder que ha dejado la muerte de Néstor Kirchner, expresidente de Argentina, tanto en Argentina como en UNASUR. Otro tema de actualidad, lamentablemente, es la lucha contra el narcotráfico en México, que ustedes saben que está atenazando al país. Creo que la cifra de muertos sobrepasa los 30.000, si no me equivoco, y si no me corregirán. En siguiente lugar tenemos otro oscuro, en todo caso, por lo menos salió bien librado el país del episodio de ingobernabilidad que sufrió Ecuador recientemente, cuando el presidente Rafael Correa aparentemente sufrió un intento de golpe, según sus palabras. Luego tenemos el escenario que ha surgido de las últimas elecciones legislativas en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez no ha sacado la mayoría. Bueno, hay diferentes interpretaciones siempre en las elecciones, ¿no? Todo el mundo considera, aquí me están diciendo que no, hay otras lecturas también, pero bueno, para eso estamos en esta mesa, ¿no? Para oír diferentes lecturas de la realidad latinoamericana. Y por último, yo creo que el episodio, más que anecdótico, tal vez refleja una estructura de lo que acontece en Chile, que ha sido el rescate de los mineros en este país, que los hemos vivido, creo que, si no todo, gran parte de lo que ha sucedido en directo, los que estamos aquí, bueno, y todo el mundo, porque fue un acontecimiento que congregó frente a las pantallas de televisión a más personas que la final del Mundial de Fútbol, que es una inyección de optimismo que muy positiva para Chile, pero también para Latinoamérica. También quería comentarles que finalmente, al final de las intervenciones de los ponentes, habrá un turno, esperemos que haya tiempo para un turno de preguntas, y que si alguien no puede intervenir, por favor no se inquiete, porque quería comentarles, si no lo saben, seguramente la mayoría sí lo sabe, la web de la Casa de América es interactiva netamente en los últimos tiempos, es fantástica, está enlazada con Facebook, con Twitter, de manera que
toda la conferencia, toda la ponencia se va a colgar en la web y luego estará abierta a todo tipo de comentarios, lógicamente respetando las buenas banderas y las buenas palabras, ¿no? Yo entiendo que una moderación siempre es importante para evitar insultos, en todo caso. Bien, reitero que el orden de intervención lo vamos a hacer conforme me han llegado a mí los currículos. Tengo aquí, perdón, tengo aquí un elemento que me va a ayudar mucho, que es un reloj, para que... ¿Es el reloj rojo? ¿Eh? Si quieres hacerlo así. Me están pidiendo un cambio. No, ¿No? lo que habías dicho. ¿Sí? Bueno, ahora Lo mismo. que quieras. Bien, yo creo que todos los ponentes van a tener oportunidad de expresar su planteamiento porque van a tener exactamente la misma cantidad de tiempo para dar su ponencia. Va a haber 2 tandas de intervenciones de 8 minutos cada una y cada uno de los ponentes podrá pues, desarrollar sus ideas. Vamos a ser muy precisos con esto para que ningún miembro de la mesa, aunque se sienta aludido, interrumpa al compañero de la mesa. En todo caso, está claro, y bueno, invocamos por si acaso, pero creo que no es necesario por los ponentes que me acompañan, que están vetadas los insultos, ¿no? Y las descalificaciones, por supuesto personales, pero también de otro tipo. Luego, en el siguiente turno de preguntas, de ponencia, se podrá o bien continuar con el planteamiento inicial o responder, si quiere alguno de los ponentes, al planteamiento inicial de alguno de los compañeros, ¿no? O sea, rebatir, sentirse aludido, etcétera. Siempre dentro del marco de la urbanidad, lógicamente. Lo siento, pero a veces no sobran ese tipo de aclaraciones. Bien, empezaremos entonces con Bertrand de Lagrange, que está a mi izquierda. Él nació en Tánger, Marruecos. Tiene una maestría en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia. A partir del año 73 trabaja para varios medios, Le Journal de Genève, la agencia France Press y el diario Le Monde. Ha sido corresponsal de Le Monde en Canadá y en México, también en Centroamérica y el Caribe. También ha sido portavoz y jefe de prensa de la misión de verificación de Naciones Unidas en Guatemala y productor y realizador de reportajes y documentales para varias televisoras. Junto a Maite Rico, colega del País, ¿verdad? No sé si sigue ahí, creo que sí. Es autor de los libros Subcomandante Marcos, La genial impostura y ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político. Actualmente es colaborador de la revista mexicana Letras Libres y columnista del diario mexicano La Razón. Publica además en varios medios franceses como Le Point, etc. Bertrand de Lagrange. Y les ruego por favor respetar los minutos porque tenemos poco tiempo. Gracias. Bueno, primero una disculpa por este retraso. Creo que he salido un poco tarde, terminando precisamente este texto o apuntando algunas ideas que quiero presentarles. Nuestros amigos de la Casa de América nos han convocado para hablar de la actualidad política latinoamericana. Y creo que los últimos meses han sido muy ricos en acontecimientos. Las elecciones en Brasil, el pasado domingo, han suscitado un interés inmenso fuera de sus fronteras. Unos meses antes, los procesos electorales de Venezuela y de Colombia tuvieron también una gran relevancia internacional, muy por encima de lo que solía ocurrir con esos países. El segundo punto es el muy mediático rescate de los mineros chilenos, que tuvo un impacto, digamos, televisivo y mediático en general muy superior a cualquier otro acontecimiento en los últimos meses. Y del lado negativo, la violencia del narcotráfico en México, que ha estado ocupando demasiado espacio y me temo que el asunto va para largo. En esta pequeña lista que acabo de hacer hay más hechos positivos que negativos. Y las elecciones son el tema recurrente. Creo que es una muy buena señal para el continente, especialmente si se compara con lo que ocurría hace apenas 30 años, cuando solo se hablaba de golpes militares o de guerrillas y casi nunca de elecciones democráticas. Mientras preparaba esos apuntes, me acordé de mis primeros años en América Latina, precisamente
cuando el continente estaba plagado de conflictos. Tuve mi primer contacto con el continente en 1978, hace exactamente 32 años. Llegué primero a México, donde el PRI ejercía entonces un poder hegemónico y recurría al fraude sistemático para ganar elecciones desde los años 20. Luego fui a Guatemala, donde reinaba el terror con el general Romeo Lucas García, mientras la guerrilla enrolaba a los indígenas. Y cuando llegué a Nicaragua, el sandinista comandante cero, Edén Pastora, acaba de tomar el Palacio Nacional y tenía bajo su control a cientos de diputados y socios de Anastasio Somoza, el dictador de turno. Menos de un año después, en julio del 79, la revolución sandinista acabaría con la dinastía de los Somoza. En ese entonces, en Argentina estaba la Junta Militar, en Chile, Pinochet, en Brasil, otra dictadura militar. Bueno, la lista es infinita. Una de las excepciones era Costa Rica, donde el presidente Pepe Figueres había tenido la muy buena idea de suprimir el ejército 30 años antes, en 1948. Venezuela también tenía elecciones democráticas. Y dos países más, Perú y Ecuador, acababan de liberarse de la tutela militar. Era un panorama desolador, con dictaduras por doquier y unas pocas democracias enclenques. Con un agravante en los pequeños estados de Centroamérica, que se había convertido en el campo de batalla de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Desde entonces, en los últimos 30 años, han cambiado muchas cosas en esta región. No quiero decir que ya no haya conflictos, los hay, como antes, pero ya no se resuelven a través de las armas. Cuando los sandinistas perdieron las elecciones en febrero del 90, dudaron si entregar o no el poder a Violeta Chamorro. Finalmente lo hicieron. Y quizá fue la primera señal de que América Latina estaba empezando una nueva etapa. Desde entonces, desde el año 90, todos los países centroamericanos tienen elecciones democráticas e incluso, en el caso de El Salvador, la antigua guerrilla ha llegado al poder por la vía electoral. Claro, las elecciones no son la panacea que muchos esperaban. En sí, no resuelven los conflictos, no acaban con la pobreza y tampoco con las injusticias. Todo esto depende de los dirigentes que llegan al poder a través de los procesos electorales. Y si un presidente no cumple con sus compromisos, los electores siempre tienen la posibilidad de mandarlo a su casa cuando termine su mandato y de escoger a otro. A los que siempre han vivido en un país democrático, les parece una obviedad que los perdedores no tengan otra opción que la de aceptar su derrota. Pero no es siempre así en América Latina, como lo hemos visto en México en las elecciones de 2006. Pero creo que es cuestión de tiempo. En Brasil, en cambio, no hay duda. No hubiera pasado nada diferente si el domingo pasado hubiera ganado José Serra en lugar de Dilma Rousseff. La victoria de la heredera política de Lula da Silva es una excelente noticia, tan buena como lo hubiera sido un triunfo de su adversario socialdemócrata. Se puede argumentar que Serra era más preparado que Rousseff para gobernar o que Serra nunca cayó en la tentación de la violencia política, a diferencia de Rousseff, que colaboró con la guerrilla en la época de la dictadura militar. Pero Rousseff ganó las elecciones y eso nadie lo cuestiona. La democracia está instalada en Brasil y no hay espacio para la aventura política, a diferencia de lo que ocurre todavía en algunos países del continente. Esto me lleva a un intento de clasificación de lo que está ocurriendo en el continente.
Y en lugar de recurrir a los criterios ideológicos que están tan de moda, que consisten en decir de un lado los gobiernos liberales, Colombia, Chile, México, y del otro los del ALBA o del socialismo del siglo XXI, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, propongo otro criterio, sin ninguna pretensión científica. Primero, los países que han encontrado el camino del éxito o lo que están buscando afanosamente ese camino. Segundo, los que siguen anclados en el pasado. Y diría yo que hay un tercer grupo de los países que buscan el camino del éxito, pero todavía no lo han encontrado. Entre los primeros, los que sí lo han encontrado, pondría a Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, El Salvador, Panamá, la República Dominicana y Uruguay. En cambio, los que siguen irremediablemente anclados en el pasado están Argentina, Cuba, Guatemala y Nicaragua. Fíjense en los dirigentes de esas 4 naciones. 3 de ellos consideran el poder como un asunto de familia. En Argentina los Kirchner, en Guatemala los Colón, en potencia, porque todavía no se ha hecho, y en Cuba los Castro. En cuanto a Nicaragua, Daniel Ortega está siguiendo los pasos de la familia Somoza para perpetuarse en el poder. Queda el tercer grupo. En ese grupo de los países que buscan el camino del éxito y todavía no lo han encontrado, pondría a Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Y quedan 2 inclasificables, Honduras y Paraguay. Puede parecer extraño que ponga en la misma canasta a Colombia y Venezuela, pero como les decía antes, no me interesan tanto las diferencias ideológicas entre los gobiernos, sino el deseo de cada sociedad de salir de la polarización política para intentar desarrollar el país. Y creo que Hugo Chávez ha permitido a los venezolanos deshacerse de una clase política nefasta y les ha obligado a renovarse. Ahora bien, lo que queda por ver es si Chávez intentará mantenerse en el poder si pierde las próximas elecciones. Eso todavía nos queda tiempo para saberlo. Le propongo seguir en mi segunda intervención sobre algunos detalles a partir de esta clasificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bertrand de Lagrange. Gracias por respetar la hora. Nos hemos pasado un poquito, pero bueno, también se cuenta con eso. En segundo lugar, va a intervenir Ernesto de Kaiser. Él nació en Buenos Aires, fue adjunto a la dirección del diario El País y posteriormente editor ejecutivo del diario Público, en el que actualmente escribe una columna. Ha trabajado en diversas publicaciones en Argentina, entre otras la revista Panorama y el diario La Opinión, y ha sido en España redactor jefe de La Vanguardia, columnista de la revista Cambio 16, subdirector de la revista El Globo y director del diario económico 5 Días. Actualmente colabora asiduamente en radio y televisión, es analista político en CNN+, seguramente ustedes lo ven, en el espacio que dirige Iñaki Gabilondo. Es autor de varios libros, entre ellos José María Ruiz Mateos, El último magnate, Banqueros de Rapiña. Más recientemente, Yo a Gusto, un libro en el que analiza el caso de Pinochet y que recoge sus experiencias como enviado especial para narrar los episodios judiciales en Londres, al tiempo que siguió la evolución política y diplomática del caso en Madrid, Santiago de Chile, Londres, Nueva York y Washington. En el año 2000 obtuvo el premio de periodismo, el premio Ortega y Gasset de periodismo, Ernesto de Kaiser. Bueno, buenas noches, muchas gracias por vuestra atención. Y precisamente trataba yo de estructurar mi intervención el día de hoy, y cuando acaba de hacer la presentación Yolanda, yo se lo preguntaba a Juan Carlos, me ha llamado la atención una cosa que ella dijo que coincidía con lo que yo
pensaba cuando preparaba la intervención. Y ella hizo una exhortación a que no nos gritemos, que no debatamos con violencia verbal y tal. Y la observación, que puede ser extraña, es muy pertinente cuando se discuten problemas políticos en España. La crispación ya hace muchos años que es una constante en nuestra vida cotidiana. Yo diría que casi hemos precedido la crispación que hay en la política norteamericana. Podemos probablemente pedir un copyright, esa crispación que la hemos visto estos días antes del desenlace de las legislativas. Pero la observación de Yolanda es pertinente porque se trata de América Latina. Y a veces yo creo que nos hace falta una discusión muy sosegada de América Latina, una discusión muy que hemos tenido en el pasado. Yo llegué aquí en los años 70, he vivido toda la transición y recuerdo los años de la transición como unos años muy queridos para América Latina. Me recuerdo del gobierno de Suárez, especialmente del gobierno de Calvo Sotelo, me recuerdo de los primeros tiempos de Felipe González, pero hay un momento que yo no sabría situar así de memoria y debería consultar un poco las hemerotecas donde eso se tuerce. Probablemente como parte de toda la crispación política en España, el tema de América Latina se convierte en un tema de política interior, no en un tema de política de relaciones de Estado entre España y América Latina. Entonces, hay un momento en que se tuerce y es un crescendo, Y América Latina forma parte de la, digamos, de la polarización política, y en los últimos años particularmente, y esto quiero decirlo con mucho respeto, no quiero contribuir echando leña al fuego, pero yo tengo a veces la sensación que Madrid, en particular, que es el centro de la crispación política en nuestro país, en los temas de América Latina, ha llegado casi a sustituir una etapa muy anterior en la política latinoamericana y representamos una especie de Miami, digamos, con la crispación que el exilio allí, después de la Revolución Cubana del 59, fue reproduciendo a lo largo de los años y fue incrementando. Esa crispación en Miami ha descendido, se ha ido extinguiendo a medida que se ha dado la asimilación de los ciudadanos y los exiliados cubanos a la vida política americana, y da la impresión de que España ha tomado el relevo, mejor dicho, Madrid ha tomado el relevo. Y entonces particularmente yo creo que la prensa refleja esta evolución que yo he señalado de una manera nítida. Lo he visto estos días asistiendo a un acontecimiento que fue la muerte del expresidente Kirchner, donde los titulares de los grandes periódicos españoles pues hablaban de la Argentina como si fuera el Far West, como si fuera digamos, Buenos Aires, un nido de bandas a la siciliana, prácticamente creando a la muerte del expresidente, y un hombre fuerte y de mucho poder en el Partido Justicialista que sostiene al gobierno actual de Cristina Fernández, con un cierto espíritu de aventura. No digo yo, conozco la política argentina, que evidentemente no hay y no habrá problemas políticos, pero claro, quien tire la primera piedra, si los titulares en los periódicos argentinos, que yo estoy seguro que no los sigo a diario, pero en relación a España, hubieran hablado de la crisis política que lleva al presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero prácticamente a nombrar primer ministro en este país, aunque tenga el título de vicepresidente primero, a Alfredo Pérez Rubalcaba, si hubieran aplicado la misma lógica en los periódicos de Buenos Aires o en las televisiones, pues hubiera sido un desastre. Quiero decir, lo que vemos como cierta normalidad en la vida política europea, que es cada vez más surrealista, partiendo de Berlusconi, pasando por Sarkozy y yendo a otros ejemplos, y me detengo allí, digamos, no lo toleramos en América Latina. Eso nos parece incivilizado. En realidad yo creo que tenemos una profunda confusión en España. Nos hemos extraviado desde la época de la transición
en relación a los temas de América Latina. Cuando digo nos hemos extraviado es que no reconocemos nuestros propios intereses. Hace pocos días habréis visto en la prensa un gran titular que dio Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, uno de los principales bancos del mundo, probablemente uno de los bancos que va a salir más fortalecido de la crisis financiera internacional, porque ha aprovechado la etapa para crecer. Ha dicho, mercado interior no español, pues sí, está muy mal y tal, pero es que los beneficios del Banco Santander son el 83% de la cuenta de resultados se hacen en el exterior. Él no especificó más, pero yo sí puedo especificar. Una parte muy importante de ese 83% procede de América Latina. Y si vamos a la Telefónica, son 3/4 de lo mismo. Si vamos a Repsol, 3/4 de lo mismo. Con todos los problemas que Brufau, presidente de Repsol, una de las grandes compañías internacionales españolas del mercado internacional de petróleo, pues a lo largo del tiempo, después de los choques que ha tenido con Néstor Kirchner primero, con Cristina después, pues han ido amainando. Hoy YPF, que era el gran cáncer de Repsol, se ha convertido en la palanca de beneficios de esta compañía, que ha remontado de una manera espectacular. No solo con la operación que han hecho recientemente en Brasil, de paso digo, sino que en Argentina las cosas se iban mejor. Telefónica también. Y tal. Para hablar de Brasil y para seguir hablando de América Latina, hablemos de Chile, de México. Cuando uno baja de un aeropuerto, cuando uno baja en los aeropuertos latinoamericanos, pues están los cajeros automáticos son españoles, las compañías de teléfono que te ofrecen teléfono son españoles, las carreteras que uno toma para ir a las grandes ciudades están hechas por empresas españolas. Todo esto, somos ajenos a eso. Entonces, cuando hablamos y cuando en la política se utiliza el tema de América Latina y de varios países en particular como arma arrojadiza, yo hablo con muchos empresarios, porque sigue la economía siendo mi gran especialidad, y dicen, que no nos defiendan. No necesitamos que nadie nos defienda. Que nadie defienda la necesidad de hacer política en América Latina. Nosotros nos arreglamos solos. Hemos logrado estabilizar nuestras relaciones con Chávez después de todas las dificultades y después de los giros de la política económica de Chávez en Venezuela, de los embates contra el capital extranjero. Hemos logrado arreglarlo. Hemos logrado una situación estupenda en Brasil, hemos logrado capear la situación con Néstor Kirchner, que era una persona muy caprichosa, muy arbitraria y tal. De modo que no nos defendáis, no ataquéis tampoco, no nos defendáis ni ataquéis, olvidaos. Es decir, yo creo que hay una tendencia en la prensa española realmente a una tendencia de carácter neocolonial, yo diría, para decir algo, porque alguna explicación hay que dar, aunque no sea muy convincente, pero hay una tendencia que probablemente sea incluso inconsciente, en alguna parte depende de intereses económicos directos y concretos, pero hay una tendencia a tratar los problemas de América Latina como si fuera nuestro propio patio trasero, que ha sido de las señas de identidad de la política imperial americana de los Estados Unidos en América Latina. Y esto es un problema que hay que reflexionar y hay que debatir sobre esto porque es un problema muy presente, porque la opinión pública, en mi opinión, la opinión pública difiere en España de la opinión publicada. Hay un divorcio entre la opinión pública y la opinión publicada. Y, digamos, hago una exhortación al debate y he tratado de generalizar un poco a los efectos de no entrar en los debates particulares. Yo creo que es ocioso, por ejemplo, entrar a debates, por ejemplo, un diario español, en un momento determinado aquí, publicó que, publicó que, amparándose, digamos, cogiendo fuentes extranjeras, publicó que, creo recordar que Chávez había dicho que el terremoto, uno de los terremotos importantes que se había producido, creo que el de Haití, había sido producto de una operación concertada, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, o algo parecido. Bueno, esto nunca lo dijo Chávez. No quiero entrar en el debate, si eso, pero sin embargo hoy es el día que todavía en las televisiones, en los debates entre tertulianos, todavía se sigue sosteniendo eso como una verdad establecida y tal.
yo creo que tenemos que pasar de estas cosas, tenemos que tratar los temas de América Latina como unos temas de interés de Estado para nosotros y terminar con los prejuicios ideológicos. Que los latinoamericanos resuelvan sus problemas como lo mejor puedan, que encuentren las vías más adecuadas. Pero en ese punto, ahí se debe de tener nuestra intervención. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Cómo se nota la televisión, la soltura y los años, además, de trayectoria de Kaiser, como todos los ponentes de esta mesa? La siguiente intervención voy a dar paso a Guillermo Hirschfeld. Él nació en la ciudad de Rosario, de la República Argentina. Es licenciado en Derecho y ha sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Es coordinador de programas para América Latina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES. Ha coordinado bajo la dirección de Miguel Ángel Cortés el documento estratégico de FAES, América Latina, una agenda de libertad, que fue presentado en más de 10 países. Guillermo Hirschfeld. Bueno, muchas gracias a Casa de América, Tribuna Iberoamericana, por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, en primer lugar, una salvedad que me parece importante, que es cualquier generalización al respecto de una región donde cada país constituye un mundo diferente con sus elementos particulares, nos obliga a incurrir en ciertas inexactitudes, ¿no? Pero los elementos de cohesión, la lengua común, la historia compartida, hacen que, además de la integridad territorial, la comunidad iberoamericana sea percibida por el resto de países y por los analistas como un bloque, ¿no? Y América Latina hoy está en auge, ¿no? América Latina hoy hay una efervescencia de América Latina, y esto se traduce en términos económicos y en términos políticos. En términos económicos, la región va a crecer una media del 6% anual, superando al resto de regiones del planeta. Brasil, Chile y Perú van a oscilar el 7.5%, acercándose a tasas chinas, teniendo en cuenta que la renta per cápita media triplica la de los países de Asia y el Pacífico, ¿no? Ahí tenemos una ventaja comparativa. Y Brasil es el ejemplo paradigmático de este triunfo económico, ¿no? Con 15 millones de puestos de trabajo creados en la era Lula, con 30 millones de personas que ingresan en la clase media. Para que se den una idea, es casi 10 veces los habitantes de Uruguay, es casi 3/4 de los habitantes de Argentina. Y este triunfo, este éxito, no es solo económico, es un éxito también político, ¿no? De estas 3 décadas que habló Bertrand, los 80 fue, sistematizando y también pudiendo incurrir en alguna falta de precisión, ¿no? Los 80 fue la década del restablecimiento de la democracia después de unas brutales dictaduras militares sangrientas, ¿no? Fue llamada década perdida porque culminó con unos episodios de hiperinflación escandalosos, caso paradigmático de Perú, caso paradigmático de Argentina, y fueron contrarrestados por la década llamada neoliberal o de los consensos de Washington, término acuñado por la izquierda para estigmatizar al liberalismo, cuando lo que nunca se aplicó allí, y esto que quede bien claro, nunca se aplicó allí, fue el liberalismo. Fueron ciertas medidas deficientes, no fruto de las convicciones, o sea, Menem y Fujimori no eran liberales, no fue fruto de las convicciones, fue fruto de la necesidad de paliar por parte de estos políticos una hiperinflación y un desabastecimiento abrumador. Pero esto trajo hipertrofia estatal, esto no es liberal. Trajo hipertrofia al gasto público, esto no es liberal. Trajo corrupción galopante, esto no es liberal. Y trajo un divorcio entre la sociedad civil y la clase política, entre la sociedad civil y lo público. Esto trajo aparejado, digamos, un lustro que fue el 97-2003, que se llamó también el lustro perdido, de gran recesión. Y el colapso del sistema, estoy generalizando, el colapso del sistema de partidos políticos tradicionales, en el caso de Venezuela es también paradigmático, y la irrupción de nuevas personalidades con relatos y sensibilidades diferentes. Algunos outsiders, otros con un relato sindical, otros antiguos golpistas que esta vez, en vez de elegir las botas y los cuarteles, elegían el voto para llegar al poder. Esa es la década del 2000. Que tiene en el 2003 y el 2008 otro quinquenio, un quinquenio de un ciclo expansivo económico sin parangón en la historia de América Latina, con una demanda de commodities y materias primas por actores globales que ingresan a demandar nuestros productos,
generan un alza de precios de nuestros productos. El caso de la soja en Argentina también es emblemático e ilustrativo. Una subida del petróleo espectacular durante esos 5 años y el sistema político deteriorado. Pero, ¿por qué digo que hay un auge de... Los estoy poniendo nerviosos a los muchachos ya, me parece. Hay un auge en el 2010 de América Latina, no solo económico, sino también político. El auge político de América Latina obedece a que, voy a introducir una categoría, voy a permitirme, la juventud que se me va, como todo, me permite introducir una categoría. Alternancia dentro de la continuidad, madurez y fortalecimiento democrático en países como Chile, como Brasil, como Uruguay, como Colombia, como Costa Rica, como Perú también, Alan García, que aprendió que con la economía no se hace política, aprendió una lección. El elector ya no vota castigo en muchos países de América Latina, es un voto aditivo, llamémosle, alternancia en la continuidad. Ya no tengo la idea de que con la persona se va a romper, si se va se rompe el esquema político como sucedía en la década del 90 o del 80, si se va se nos va todo, o si aparece rompe con todo, un adanista, ¿no? Uno de estos de volver a empezar. Tenemos ahora que se atreven a dar el salto, un Piñera que asume el legado, la herencia de la concertación, respetando las políticas públicas, respetando la continuidad, y una Bachelet que se va con un altísimo índice de popularidad. Pero esto no solo en cuanto a los proyectos políticos de diferentes ideologías. Esto también con lo que respecta a las personas. Mujica y Tabaré, Dilma y Lula, Chinchilla y Arias, insisto, un éxito político. Ahora bien, no todas son luces, porque tampoco vamos a hacer acá el optimismo, ¿viste? No. Hay riesgos, hay amenazas, hay sombras. Prevalecen las luces en la región. ¿Cuáles son? Los riesgos y las amenazas y las sombras están caracterizadas por las distintas manifestaciones de violencia en la región. Como dijo Bertrán, las muertes en México, fruto de la lucha encarnizada que está dando el Estado Democrático Mexicano contra los carteles, las maras, las pandillas en Centroamérica y también algunos países de Sudamérica que cuentan con unas tasas escandalosas e inéditas de homicidios. 120.000 homicidios en los últimos 10 años en algunos países. Bueno, no uno en particular. 16.000 homicidios por año, con un índice de... Tengo acá todos los informes, todos los papeles. Me he traído todo porque ya veo que me van a contradecir esto. 90% de impunidad. Ese es una sombra a toda esta luz, pero esa agenda populista, radical, que avasalla libertades individuales, que avasalla derechos humanos, está en franco retroceso. La agenda de la democracia como la entiendo yo, ojo, que es... La democracia, lo tengo yo, que es separación y equilibrio de poderes, poder judicial independiente, libertad de expresión, respeto a las minorías, sistema de partidos sólido y eficiente y un tenso y sano debate político entre adversarios, no con una lógica amigo y enemigo. A ver si me entienden. En mis convicciones, prefiero ser oposición en una democracia que ser gobierno en un sistema autoritario. Y así piensa un demócrata en América Latina. Y por suerte somos más. Ahora bien, este tren repleto de oportunidades, este tren lleno de oportunidades está pasando por América Latina. Nos está diciendo, vengan, súbanse. Otra vez, una vez más. No lo podemos dejar pasar. Ahí me sumo al Kaiser. No nos dejemos tampoco que desde un cuartel de una universidad de España venga uno a hacer experimentos de ingeniería social con nosotros, que no nos discriminen. O sea, los experimentos de ingeniería social para Europa. O sea, nosotros déjennos que hagamos nuestras propias políticas los latinoamericanos. Yo estoy seguro que cualquier amigo mío de Cotacachi, de Cochabamba, de Loma de Zamora, de La Matanza, quieren tener la misma renta per cápita que un suizo. Lo demás es verso. Entonces, para que el 70-80% de hogares, déjenme soñar, de América Latina ingresen en la clase media en pocos años, tenemos que apostar por lo que yo llamo las 3 I. Las 3 I: inteligencia, infraestructura e integración. Inteligencia, programas de educación,
proyectos que incentiven la ciencia, la innovación, el talento, la creatividad, la sociedad del conocimiento. Infraestructura en sanidad, como dijo Domingo Faustino Sarmiento, en educación. Ahí donde construyas una escuela no va a haber una cárcel, en educación. Infraestructuras para la integración, pero no... Gracias. Pero, bueno, después continúo, pero voy a terminar con algo. Este tren repleto de oportunidades con una integración dentro y para afuera y abierta al mundo y transatlántica, si la dejamos pasar, no creo que vuelva a pasar otra vez, insertará definitivamente a América Latina en las vanguardias de las naciones, creando lo que nosotros queremos para nosotros mismos, que son sociedades del bienestar. Ese es el camino y por ese camino tenemos que transitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Hirzel. Gracias también al público que nos acompaña. No me he presentado, soy Yolanda Vaccaro, yo soy corresponsal en España del diario El Comercio de Perú. La siguiente persona que nos acompaña, que va a intervenir cerrando este primer turno de intervenciones, está a mi derecha, es Juan Carlos Monedero. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y en la actualidad es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido responsable de formación del Centro Internacional Miranda en Venezuela y dirige en el Instituto Complutense... ¿Qué pasó? No sé. Bueno, continúo. Creo que es por lo de Venezuela, ¿no? ¿Alguien? Bueno, en fin. Dirige actualmente en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales la Escuela Latinoamericana de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía en España. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades. Entre sus últimas publicaciones destacan Verde Izquierda Desbordante, Disfraces del Leviatán, El papel del Estado en la globalización neoliberal y El gobierno de las palabras, Política para tiempos de confusión, publicado en el Fondo de Cultura Económica. Juan Carlos Monedero. Muchas gracias. A ti. Es verdad que a mí también me llamaba la atención cuando Yolanda decía que cuidado con los insultos y... Perdón, perdón. No, pero un poco, está en está alguna muy otra bien. mesa me ha pasado alguna experiencia está un muy poco bien, desagradable. pero No necesariamente en Casa de América, pero... Qué bueno, ¿no? Que claro. no nos insultemos. Yo miro al público y veo que alguna gente, cuando Bertrán ha planteado que Chávez logró echar a una clase política corrupta, han hecho un rictus, como que les molestaba. Cuando después ha hecho una insinuación sin, yo creo que mucho fundamento, diciendo que habrá que ver si Chávez asumiría una derrota, y digo sin fundamento porque hasta el día de hoy Chávez ha perdido 2 veces y las 2 ha asumido el resultado. Digo que cuando usted ha dicho eso, ya ese grupo de gente ha sentido con grande alegría. El mismo grupo que cuando ha dicho que yo he trabajado con el Centro Internacional Miranda ha resultado gracioso. Me gustaría que me contaran ustedes dónde está la gracia, o que nos lo contaran a todos, porque así igual disfrutamos todos. O a lo mejor es que no es gracioso. Y si ustedes estando aquí, venezolanos seguro, si ustedes estando aquí se permiten faltas de respeto, ¿qué no hacen en su tierra cuando tienen todos los recursos del poder? Bien, decía que planteaba Yolanda que no incurriéramos en el insulto, y yo veo que la prensa constantemente insulta. La prensa que tiene una responsabilidad principal en la construcción de una esfera pública virtuosa que ayude a contrastar la tarea de gobierno con esa esfera pública donde lo ideal obliga al gobierno a aproximarse. Pero yo veo, lo planteaba Ernesto, que la prensa española, sin ningún tipo de prueba, ha titulado a 5 columnas que Chávez era camarada de terroristas etarras, sin ningún tipo de prueba. Veo que ha muerto Néstor Kirchner y de una manera insultante y vergonzosa la prensa ha dicho que las bolsas subían, como la gran noticia de la muerte de Kirchner, o que venía la bancarrota del país porque el peronismo se iba a fragmentar y Cristina Fernández, como mujer, era una títere de su marido. El excelso escritor Vargas Llosa, hemos tenido que leerle decir que el indio Evo Morales faltaba el respeto al rey de España porque venía con una chompa al Palacio Real, como si no vestir traje y corbata fuera un insulto. Y lo decía ese eximio escritor Vargas Llosa, cuyas opiniones políticas
creo que dejan para mí mucho que desear. Ojalá estuvieran a la altura de su prosa. Me insulta profundamente que gente del Tea Party sea tan arrogante y tan beligerante y ni siquiera conozca la propia Constitución que dice que incumple Obama, e ignoran que la Constitución norteamericana separa religión y política. Me insulta profundamente Sánchez Dragó, diciendo que ha tenido sexo con niñas. Y no saben ustedes lo que me insulta que la presidenta de mi comunidad autónoma, del Partido Popular, le quite fuego a eso diciendo que es literatura. Y que la actitud insultante de un tipo que tiene sexo con niñas pagando, le quite fuego ella y su partido, diciendo que... de orden. Disculpa, Juan Carlos, es para centrarnos en Latinoamérica, ¿no? No hablar de Madrid, sino de Latinoamérica. Estoy llegando a América Latina. Que es el tema. Estoy llegando. Porque tenemos poco tiempo. Bueno, déjame que yo gestione mis 8 minutos. Pero el tema es Latinoamérica. Si no te gusta lo que digo, tienes absolutamente el derecho de no volverme a invitar. Yo no te he bueno, invitado, te sí, pero yo el argumento lo articulo yo. Pero simplemente el tema es Latinoamérica. Me dejarás que el argumento que yo llegue a América Latina como buenamente entienda. Por supuesto. Pero si no quieres, un poquito. ¿De acuerdo? Pero no me digas cómo tengo que articularlo. Es que hay que centrarnos un poquito. Bueno, pero yo llego a donde quiero discutir por donde quiero, no por donde tú me digas. ¿De acuerdo? Gracias. Decía que me insulta igualmente cuando hay una lectura, por ejemplo, desde la mesa, desde FAES, como que ya en Lepanto combatimos Al Qaeda y llego a donde quería llegar, antes de que me interrumpieras. Me insulta profundamente cuando una parte importante de la política de este país tiene una actitud con América Latina de insulto permanente y constante y de descalificación hacia América Latina, de descalificación hacia Kirchner, de descalificación hacia Chávez, hacia Evo Morales, hacia Correa, hacia Lugo en Paraguay, en general. ¿Por qué planteo todo esto? Y descalificación igual, Vargas Llosa, cuando se permite el lujo, como político y no como escritor, de decir que hay una izquierda vegetariana y una izquierda carnívora, dándole eco al libelo de su hijo, y planteando una cosa que me parece que es terrible para un continente que solamente va a salir adelante si mantiene la unidad, que es intentar generar divisiones en ese continente. Por tanto, creo que cuando planteaba todo esto que me insulta de los insultos, hacía ver que lo políticamente correcto muchas veces esconde bajo esa corrección política cosas que rompen los continentes y condenan a millones de personas al hambre y a la miseria. Mi experiencia con América Latina es muy otra de la de Bertrán. Yo llegué a Nicaragua y me llevaron al basurero de Managua, donde vi niños peleando con zopilotes. La Contra, apoyada por los Estados Unidos, había asesinado a cientos de miles de los mejores de ese país. Y hoy nos extrañamos de que Nicaragua no tenga pulso ni músculo para salir de su gobierno, que a mí personalmente no me gusta nada, pero olvidamos los miles y miles y miles asesinados por la Contra, sostenida por los Estados Unidos. Fui a Argentina y me encontré el default. Un default cuando Argentina era el socio por excelencia del Fondo Monetario Internacional. Y era Argentina el modelo a seguir. Y vi un país arrastrado y postrado de rodillas. Fui a Cuba y me encontré que había un bloqueo que justificaba algo que a mí no me gusta, pero que generaba un estado de excepción en ese país, sin ningún tipo de justificación. Fui a México y resulta que me encontré también recientemente que López Obrador no podía ganar las elecciones porque iba a convertir a México en una Venezuela terrible. Hay que ver en lo que ha convertido López Obrador a México. Hay que ver, porque yo miro lo que ha hecho Felipe Calderón y se me ponen los pelos de punta y parece que esas antiguas acusaciones se han quedado en nada. Y podemos seguir. Fui a Bolivia y me encontré con gente asesinada por aquellos que, apoyados, qué curioso, también por la Fundación FAES, en circunstancias de estudio, querían separarse y luego respetaban a esos indios a los cuales escupían cuando salían de la Constituyente. Malas compañías se busca la FAES cuando se apoya en América Latina de esa gente cuando esa gente que estaba intentando desde la realidad indígena construir su propia realidad recibía apoyos de un grupo como la FAES para impedir que tuvieran su propia constitución. Eso es incierto. Luego, si quieres, Guillermo, o uno va a Ecuador y se encuentra también igualmente las tensiones separatistas de Guayaquil que no querían soportar el gobierno de Correa
Y luego también, qué curioso, uno llega a Colombia y no se encuentra aquí. Apareció hace unos meses una fosa con 2.000 asesinados. 2.000 asesinados. Estoy todavía por ver el titular del diario El Mundo. Nos hemos indignado con la muerte en una huelga de hambre de una persona en Cuba. Y creo que todas las personas de bien hemos lamentado la muerte de Orlando Zapata. Estamos hablando de 2.000 no muertos en huelga de hambre, de 2.000 asesinados por el ejército de Álvaro Uribe. Y resulta que aquí el CEU le da una medalla. Una institución católica le da una medalla a un presidente que en los listados de Estados Unidos aparece como narcodelincuente. En los listados de los Estados Unidos, no de nosotros, pobres locos. Como supongo que ya tengo poco tiempo, yo venía a traer solamente aquí una idea. La idea es que... Perdón, ¿quiere usted plantear algo? Sí, no, claro. Luego pueden intervenir el público. Sí, como está constantemente murmurando, yo no tengo ningún tipo de problema en discutir con usted, pero los murmullos son de, ya digo, de una falta de educación, etc. Me recuerda usted a esa gente que he visto yo y he escuchado en Venezuela, esa gente diciendo en Venezuela, si siempre han cazado y pescado, ¿por qué tienen que venir esos negros ahora a comprar a nuestros supermercados? Me recuerda usted perfectamente ese tipo de comportamientos. Bien, decía que creo que la idea que venía a poner encima de la mesa es que los que trabajamos en la ciencia política sabemos que la construcción de la democracia no ha sido ninguna concesión graciosa de ningún poder. Y cuando uno mira aquello que más alabamos de nuestras constituciones, cuando uno mira aquello que más respetamos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales y esos derechos que llamamos de cuarta generación, tienen detrás ni más ni menos que revoluciones. Revoluciones que el tiempo dulcifican, pero revoluciones que fueron duras. No tendríamos derechos civiles, incluida la propiedad privada, si no fuera por la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana. No tendríamos derechos políticos, es decir, derecho de asociación y derecho de sufragio, de no ser por las revoluciones de 1830, del 48, la Comuna de París de 1870. No tendríamos derechos sociales si no fuera por una cosa que se ignora constantemente, el primer país que hizo una revolución y el primer país que incorporó los derechos sociales en una constitución, que no fue Weimar, que fue la Constitución de Querétaro, en México. Si no fuera por la Revolución Mexicana, por la Revolución Rusa, no tendríamos derechos sociales. Y si no fuera por el mayo del 68, seguramente las mujeres todavía tendrían una situación de postración. Quiero con esto, ya termino, quería con esto plantearles que la construcción de derechos en América Latina tiene detrás enemigos muy poderosos que ponen constantemente palos en las ruedas. Hemos visto, sí, por favor, sí, vamos a dejar que termine. porque hay gente que muere. Sí, no, ¿Eh? sí, Hay no, gente que muere. culpa de Chávez. Bueno, Porque hay golpe de Estado, porque ha habido golpe de Estado en Venezuela, porque ha habido golpe de Estado en Ecuador, porque ha habido golpe de Estado en Honduras, porque ha habido intento de golpe de Estado en Bolivia y porque hay un grupo de gente que nunca va a permitir que el pueblo acceda al poder. Por tanto, la conclusión final, y termino, es que al igual que en Europa construimos derechos a través de aristócratas privilegiados o grupos que no querían compartir la redistribución de la riqueza, América Latina no va a poder construir una sociedad democrática en tanto en cuanto tenga la fuerza como para superar a esos sectores que impiden constantemente esa construcción democrática. Ojalá que desde esta Europa que hemos conseguido esta situación de bienestar alimentemos esa profundización de las democracias y dejemos de alimentar, como hacen algunos, a esos que están poniendo palos en las ruedas en la construcción democrática de esos países. Muchas gracias. Nuevamente interviene Bertrand de Lagrange. Bueno, sí, seré breve. A los 8 minutos me paras. Muy bien. No, una puntualización primero a Juan Carlos, que dijo que yo había insinuado que Chávez no dejaría el poder. No he insinuado nada. He dicho que tendremos la prueba del algodón cuando sea el momento, entre los que dicen que no lo va a dejar y los que aseguran que sí lo va a dejar. No me pronuncio. Y por otro lado, sobre las dos elecciones perdidas por Chávez, el poder no estaba en juego, entonces no tenía ningún motivo para dejar el poder en ese momento. Perder una elección tiene relevancia,
cuando el poder está realmente en juego, y hasta ahora no ha sido el caso. No quiero entrar en polémica sobre una serie de datos y de afirmaciones, en particular sobre el caso de los 2.000 asesinados de la Macarena, que sabemos que es una falsedad. Han habido varias inspecciones, incluyendo incluso de Naciones Unidas, y sabemos que no se trata de 2.000 asesinados por el ejército, es algo mucho más complejo. Hay muertos en combate, hay toda una serie de datos que ya están disponibles y les invito a mirar en internet, ahí encontrarán muchos datos. Una cosa que sí quería señalar que me parece importante, y ahí vuelvo más un poco al tema de mi primera intervención, es lo que está pasando en algunos países, por ejemplo como México. México es un país que todavía vive con sus mitos históricos, y ahí hay un problema serio. México no ha logrado todavía alejarse de esos mitos que finalmente envenenan la vida política y son un obstáculo en el sistema educativo. Brasil es todo lo contrario. Brasil casi no tiene mitos históricos, ha asumido su historia, y Brasil mira al futuro. Y eso yo creo que es la gran diferencia que explica por qué Brasil está creciendo, está llegando a una estabilidad política y económica que México todavía no ha logrado. Era lo que yo quería decir, no tengo otros puntos en este momento. Muchas gracias por la brevedad. Ernesto de Kaiser. Claro, el problema de analizar, de hacer una clasificación es que por fuerza es arbitraria. Dice Bertrand que incluye varios países que están en el pasado. Horas después de las elecciones en Brasil, la prensa brasileña ha informado de que Lula ya prepara la posibilidad de ser candidato después del mandato de Dilma Rousseff. ¿Y quién es Dilma Rousseff? ¿Cuál es la historia política de Dilma Rousseff? Está prácticamente muy unida, casi familiarmente diría, por la vinculación personal a la de Lula. Por lo tanto, no tiene mucha diferencia que Néstor Kirchner, ahora difunto, pensara presentarse a las elecciones en el 2011, sucediendo a su propia mujer, y que Dilma Rousseff, que no tiene un vínculo matrimonial con Lula, haya Lula urdido una alternancia, porque la Constitución brasileña no permite más que 2 mandatos, para volver a presentarse. Es decir, todas estas conclusiones sobre el pasado y el presente y el futuro son por fuerza arbitraria. La situación en Brasil es una situación que está muy vinculada a un proceso que Brasil ya vivió en el pasado, un milagro económico. Yo me acuerdo, cuando yo era periodista en Argentina, una de las grandes historias era que Brasil era un país que se desarrollaba, había una gran corrupción, como la hay hoy también, ha sido un tema de la campaña electoral hasta el último minuto, cuando había un gobierno militar, pero nos preguntábamos, ¿cómo es posible que los gobiernos militares en Argentina sean tan corruptos que incluso la deuda exterior argentina, que es colosal y crece año tras año, no se ve, no se toca? Tú no ves una infraestructura, no ves una presa hidroeléctrica, no ves trenes, no ves nada. Es un país que se hunde y sin embargo su deuda es cada vez mayor. ¿Qué pasa? Bueno, la deuda exterior en Argentina encubría una exportación ilegal de capitales. Es decir, los capitales que entraban bajo la forma de deuda salían automáticamente de la Argentina e iban a paraísos fiscales o a bancos suizos. En cambio, en Brasil, que había una corrupción tremenda, y era público y notorio con el régimen brasileño, sin embargo, una parte muy importante de la deuda iba a financiación de infraestructuras. Brasil siempre ha tenido una tradición en ese sentido de ser un país más ordenado que Argentina, pero si uno ve la parte negativa de la política económica de Lula, salta a la vista. Si uno toma Brasil y lo compara con los otros países llamados emergentes,
Uno, por ejemplo, si va al capítulo de la inversión en infraestructuras, en estos 8 años de Lula, pues probablemente haya estado por debajo la inversión en infraestructuras de Fernando Henrique Cardoso, que fue un periodo muy malo desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza en Brasil. Los 8 años de Cardoso fueron muy malos. Si uno va a la formación bruta de capital fijo, pues durante la época de Lula ha sido nefasto. Tiene una explicación. La política de Lula es una política que está controlada desde el Banco Central por un grupo muy influyente ligado a la, digamos, a los grandes sectores industriales del Brasil. Se ha basado en unos tipos de interés que probablemente sean en este momento los más altos del mundo, y eso, desde el punto de vista de financiación, ha impedido, desde el punto de vista económico, un progreso mayor. Veremos a ver qué hace Dilma Rousseff, tanto en política interior como en política exterior. Pero, digamos, esto de engrandecer, de colocar a los países como ejemplo, tiene un problema. Nosotros lo conocemos en España. Hemos sido la niña mimada durante 15 años del capital internacional, así como lo fue Argentina antes del corralito. Digamos, cuando uno analizaba el desarrollo impetuoso de la economía española, había algunos, muy pocos, que, bueno, pues decían, no, esto no puede sostenerse. Yo recuerdo, había una revista que refleja el pensamiento mainstream de la economía, el Economist, que sistemáticamente desde hace 15 años cambiaban los gobiernos en España, pero sigue insistiendo, es una burbuja, las burbujas son insostenibles, y sacaba una estadística semana tras semana. Bueno, uno dirá, bueno, claro, es que a largo plazo uno siempre, si uno sostiene, tiene razón. Pero no, no es así. Entonces, en España hemos sido un ejemplo, y ya vemos en lo que quedó. Como producto de la crisis interna autóctona económica y la crisis internacional. Por lo tanto, eso de colocar el acento en Brasil, lo mismo que en Chile en su momento, y Argentina, especialmente la Argentina de Menem, tiene refleja una buena voluntad, pero tiene su talón de Aquiles. Yo creo que yo intenté hacer una intervención general, porque insisto que en España es necesario un debate sosegado sobre la política exterior en América Latina. Debe dejar de ser un arma arrojadiza entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un arma muy presente, es un arma que incluso se ha filtrado a la justicia. El caso de Venezuela lo pone de relieve. Es un caso que es importante, pero no es crucial desde el punto de vista de las relaciones de Estado y los intereses involucrados. Se ha pedido la extradición de un presunto terrorista de ETA, pues eso tiene su curso, tiene nacionalidad venezolana, se ha abierto en Venezuela un procedimiento, ya veremos en lo que queda. Pero que eso se convierta en el eje de las relaciones políticas entre la oposición y el gobierno, entre los grandes titulares de la prensa, es realmente una exageración y un ridículo. Y en relación a Argentina, en particular, como en relación a Chile antes o a México, yo creo que también los desacuerdos que han habido, los problemas, los conflictos que ha habido entre las empresas españolas y los gobiernos se han resuelto pacíficamente con el tiempo, han tardado, se han resuelto, y yo creo que los gobiernos y los principales partidos de la oposición tienen que contribuir en lugar, digamos, a avivar el fuego, a poner de relieve los aspectos que no les gustan de los regímenes democráticos en aquel tal o cual país, deben contribuir con una política de Estado. Y esa política de Estado implica no inmiscuirse en los asuntos de política interna en los términos en que se está haciendo con respecto a América Latina hoy desde España. Muchísimas gracias, Ernesto Kaiser. Continúa Juan Carlos Monedero. Muchas gracias. Estamos en Madrid, no estamos en Caracas, no estamos en Quito, no estamos en Buenos Aires. Y creo que es importante, por lo menos a mí me interesa mucho, ver cuáles son las relaciones que hay entre América Latina y mi país y la Unión Europea. Y hay puntos de encuentro que me dan luz, como por ejemplo el juez Garzón. Estuve hace una semana en Piraranza del Bierzo celebrando la exhumación de 13 fusilados por Franco. Franco fusiló a 114.000 personas que están enterradas en cunetas, y la democracia española se asienta sobre 114.000 personas que fueron fusiladas sin juicio por defender la democracia. Y resulta que el juez Garzón, que le contó a Argentina que podía perseguir los crímenes de lesa humanidad,
Me preguntaban allí en Priaranza, una jueza, no entendemos por qué el juez que está intentando perseguir esos crímenes que nos ayudó en América Latina a perseguirlos, aquí lo están ustedes persiguiendo. Y eso me lleva a una idea que para mí es esencial y que era el corazón de la charla cuando les planteaba que venía a contar solamente una idea, y era que pues siempre te construyen tus enemigos y la democracia nunca ha sido un regalo. Y venía a contarles que creo que en el momento de globalización en el que estamos, donde la crisis del modelo keynesiano impidió la articulación del capitalismo en un solo país y necesitó articularse globalmente, pues ahí resulta que esa fusión económica también ha generado fusiones políticas. Y cuando yo intento entender la derecha latinoamericana que está adversando a los gobiernos ahora, que están intentando hacer transformaciones, veo que hay connivencias con la derecha española. Y connivencias que no pretendía que fueran simplemente de confrontación política, sino que creo que responden a realidades profundas, que es las que me hubiera gustado desentrañar, de tener también un poquito más de tiempo. E insisto, no deja de llamarme la atención por qué la prensa española, en vez de contar las cosas que hizo Néstor Kirchner, cómo mandó descolgar los retratos de los militares de la Junta, o cómo ha conseguido pagar parte de la deuda social, o cómo ha renacionalizado las pensiones, se contó aquí, ya digo, que iba a subir la bolsa porque se había muerto Kirchner. O me llamaba la atención por qué no se contaba aquí que los inspectores del censo llegaban a familias de clases medias a hacer la inspección censal y se encontraban clases medias y clases altas celebrando con champán la muerte de Kirchner. También me gustaría explicar por qué ha habido tanta beligerancia, y ahí yo no sé si estaría muy de acuerdo con Ernesto, por qué hubo por una parte de este país tanta beligerancia para que no se juzgara a Pinochet, porque hubo gente que puso tanto interés en que no se juzgase a Pinochet. Y al final la conclusión a la que yo llego es que en América Latina está intentando haber una nueva izquierda. En cambio hay una vieja derecha que viene de los años 70 y que creo que sería muy interesante identificar cuáles son los rasgos de esa nueva izquierda y cuáles son los rasgos de esa vieja derecha. La nueva izquierda se caracteriza, entre otras cosas, porque ya no responde a los partidos políticos tradicionales. De hecho, buena parte de los líderes que han ganado en América Latina lo han hecho sin partidos. ¿Por qué? Por la desestructuración de ese sistema de partidos que cumplió fielmente los dictados del Fondo Monetario Internacional. América Latina no puede ser democrática si no es antiimperialista. Cuando yo estudié en Alemania, la palabra oligarquía o la palabra imperialismo me parecían palabras viejitas, palabras de la Segunda Internacional, que me llevaban a despreciar a quien las usaba porque pensaba que manejaba teorías conspiratorias y era perezosa a la hora de pensar, hasta que llegué a América Latina y entendí que sin utilizar la palabra oligarquía y sin utilizar la palabra imperialismo, yo no puedo explicar lo que ocurre en ese continente. La nueva izquierda surge sin partidos, o tenemos que recordar que buena parte de esa oligarquía venezolana presentó contra Chávez en las elecciones del 98 a una ex Miss Universo. Es que no estaban tan degradados que pensaron que podían presentar una ex Miss Universo, porque a lo mejor les parecía divertido. Por favor, después, bien, en intervención del público, pueden ustedes intervenir, dejen terminar al ponente. Gracias. Estos gobiernos todos, en Venezuela, en Ecuador, incluso el propio PT en Brasil, es un movimiento sociopolítico muy aupado por el movimiento de los sin tierra. Es decir, hay una nueva izquierda porque los partidos políticos tradicionales no tienen ningún tipo de recepción popular. Al mismo tiempo, quien aguantó el tipo frente a las dictaduras no fueron los partidos que fueron prohibidos, sino que fue la sociedad civil. Por ejemplo, se dieron cuenta los partidos de izquierda que cristianos de base eran muy importantes en la lucha de la democracia y que habían sido cristianos de base vinculados a la teología de la liberación, en muchos casos, los que habían aguantado el tirón en los tiempos de las dictaduras. Se dieron cuenta, ya digo, en esa desestructuración que tenían que reinventarse prácticamente todo, porque el modelo neoliberal había prácticamente deshecho todo. Había deshecho la economía, había deshecho la política, había deshecho el sistema normativo, incluso había deshecho la cultura. Y por eso la propuesta de todos estos regímenes nuevos son propuestas integrales. No solamente buscan transformaciones económicas, sino que buscan transformaciones integrales. E incluso donde más están fracasando es en la transformación económica. Si alguien mira las cifras económicas, encontrará que, por ejemplo, en Venezuela, en estos 10 años, ha aumentado la proporción del sector privado en el Producto Interior Bruto. El comunista Chávez ha perdido casi 6 puntos de Producto Interior Bruto para el sector público en Venezuela.
Por esas cosas se ignoran, porque es más importante reforzar otro tipo de elementos. Ya digo, al tiempo que tenemos que entender en qué consiste esa nueva izquierda, resulta que la vieja derecha se parece mucho a la de aquí. Una vieja derecha, fíjense ustedes, que se fue despojando de los contenidos de derecha conservadora, de contenido social. Una derecha que fue renunciando a ese contenido redistribuidor que en algún momento tuvo la derecha de corte occidental. Y una derecha que se fue haciendo neoliberal. Una derecha que abandonó la redistribución de la renta. Una derecha que se hizo profundamente autoritaria. Una derecha que insistió en poner a sus países en almoneda para venderlos al mejor postor. Fíjense, una derecha que solamente hablan de patria, no para pagar impuestos en sus países, sino para echar a la inmigración la culpa de todos los males. Y una derecha que en última instancia ha encontrado siempre apoyo y referencia en Estados Unidos, porque Estados Unidos, si nosotros, españoles, cometemos el error de pensar que América Latina es nuestro patio trasero, Estados Unidos siempre ha sabido que América Latina tenía que ser su patio trasero. Y en ese sentido siempre ha encontrado la participación terrible de unas élites, precisamente de esas élites neoliberales que abandonaron a sus pueblos. Porque cuando llegan todos estos gobernantes, las tasas de pobreza están en el 60% y de pobreza extrema en el 30%, 40%. Decía Michelet, hablando de la Revolución Francesa, que esos que se quejan de los errores de la Revolución harían bien en recordar cuáles eran los abandonos que hicieron que llegasen las revoluciones. Insisto, creo que hay una nueva izquierda que desde el primer momento se le están poniendo palos en las ruedas. Y la misma derecha que en Venezuela adversó a la Constitución, después agita la Constitución contra Chávez, pero adversó la Constitución, adversó las misiones, adversó cualquier tipo de transformación y solamente al final, cuando el pueblo ve que lo sostiene, las quiere hacer suyas. Por el pueblo todavía a día de hoy no lo considera creíble. Y la conclusión final es que esta nueva izquierda está perdiendo ella espacios de poder, no los está ganando la derecha, porque la derecha sigue oliendo muy a rancio. Muchas gracias. Siguiente intervención. Gracias. Guillermo Hirschfeld, gracias. Gracias, Yolanda. Bueno, lo primero que voy a hacer es, que me hizo acordar Monedero, es un reconocimiento al Premio Nobel Latinoamericano de Mario Vargas Llosa, que para los que somos latinoamericanos la verdad que es un verdadero orgullo porque se hizo justicia, ¿no? El literato, ¿no? Mario Vargas Llosa, junto con Gabriel García Márquez y Borges, para mí lo mejor que dio América Latina. En segundo lugar, quiero contestar a la insidia, a la injuria de Monedero, que nos acusa a la FAES de un supuesto intento de magnicidio al líder cocalero ¿cómo se llama? Evo Morales, sí, eso. El propio Evo Morales... ¿Cómo le pedí a Guillermo que no intervenga? Sí. Por favor, vamos a dejarlo que él hable solo. Esa montaña cada quien interviene en su... Esa montaña de insidias... me extraña en una mesa donde yo creí que estaba con gente formada e informada. Kaiser me ha dado una buena impresión, porque se ha insertado en el mundo civilizado. Bueno, nunca lo vi fuera, pero digo, me habían hablado de él y todo. Pero el tema de Monedero, el propio líder cocalero vino acá y dijo que se confundió de siglas. No era FAES, era otra fundación con otros cooperantes. Así que retractate, porque si no tenés pruebas... Eso es un delito de injurias o de calumnias y para eso tenés que ir a la justicia y para eso hay que tener pruebas y huevos y yo no sé si vos tenés... Por favor, con las formas adecuadas. Eso sí. Segundo, sos como un pescado aceitado, Monedero, porque te escurrís entre las manos, porque como no vas a América Latina, hablas de Franco, de Madrid, te me escapás, o sea, del neoliberalismo, tenés una visión conspiranoica. ¿No? ¿Qué es una visión conspiranoica? Vamos a ver, yo voy a intentar explicar brevemente qué es una visión conspiranoica. Una visión conspiranoica es la siguiente, existe una mesa donde está el malvado Bush a veces, el malvado imperio a veces, los católicos, yo soy católico por ejemplo, los judíos, un establishment, no sé qué. Bueno, van rotando en esa mesa. Y esa mesa, según esta visión conspiranoica, insisto,
juega las fichas del mundo, ¿no? Y nosotros, que somos unos tontos y pobres latinoamericanos, que somos como unos idiotas, que no nos damos cuenta de nada, viene gente como Monedero y nos saca el velo y nos dicen, miren, lo que está pasando es esto, yo soy la vanguardia que te vengo a enseñar dónde está la mesa donde se está gestando todo esto, como dijiste, el neoliberal y todo esto, y vengo a esto. Y este ideal mío, que está muy bien tener ideales, pero y más, te voy a decir más, seguramente tu ideal es muy bien intencionado, pero vos no tenés el monopolio de las buenas intenciones. Vos no tenés el monopolio de la defensa de la pobreza. ¿Por qué te atribuís a que la defensa de la lucha por la pobreza la tenés vos? ¿La puedo tener yo también o no? ¿O vos sos más bueno que yo? Te pregunto. No, es que no hacemos Bueno, no, una pregunta, por sí o por no, ¿vos sos más bueno que yo? Nos han prohibido insultarnos y dialogar. Perfecto, no te insulté, solamente te pedí que te retractes, te digo que asumís una visión conspiranoica de la historia y tercero, te atribuís el monopolio de las buenas intenciones. Y te dije que te me escapás de las manos, que te me escurrís porque te fuiste a Franco y a Garzón y creí, bueno, lo de Evo quedó muy claro. A Kaiser no le gusta Brasil. 15 millones de puestos de trabajo creados en 8 años, 20 millones de personas que salen de la pobreza extrema en 10 años, 30 millones de personas, 10 millones de hogares que se insertan en la clase media entre Fernando Henrique Cardoso y Lula Ignacio da Silva. Los números son los números, los datos son los datos. Estos son vidas humanas que viven bien, sociedades del bienestar. Una cosa es el ideal de Monedero, lo que está en la cabeza de Monedero, para ponerlo en términos prácticos. Y otra cosa es la realidad. Cuando hablamos del deber ser, hablemos los dos del deber ser. Yo también te puedo plantear un mundo donde la trampa de Monedero y la trampa, bueno, Kaiser no cayó en la trampa, pero la bordeó, es quererme comparar el ser con el deber ser. O sea, cuando yo te hablo de números, de rendimientos, de realidades, de sociedades que disfrutan la sociedad de bienestar, me viene a hablar de una categoría de izquierda que no existe. ¿Dónde está esa izquierda? Tiraste un número de Venezuela que me dio, no sé, ¿de qué? ¿Perdón? No, después interviene el público. Después, por favor, señor. Por favor, señor. No, Después. si me encanta la izquierda, o sea, me encanta... Va a terminar el señor. ¿Le contesto? Después puede intervenir. Sí. En primer lugar, este libro, América Latina, una agenda de libertad, que te lo regalo con todo gusto. Este libro fue entregado a Néstor Kirchner, fue entregado a Lula Ignacio da Silva, fue entregado a Michelle Bachelet, gente de izquierda, fue entregado a personas de izquierda. ¿Entendés? Yo, Monedero, con todo gusto te lo regalo. Con todo gusto. Y vos lo podés leer y podés decir que no te gusta. Y ese libro... Y me parece acertado. Y ese libro fue entregado en manos a Néstor Kirchner, en vida, fue entregado en mano a Michelle Bachelet, fue entregado en mano a Lula Ignacio da Silva, fue entregado a Alan García. Y dígame, si eso no es la izquierda, ¿dónde está? Si eso no es la izquierda, ¿dónde está? Lo que pasa es que cuando... Lo que no les gusta a algunos es que personajes que tienen un relato de izquierda asuman postulados. ¿Cuándo se produce un triunfo político? Cuando tu adversario asume tu postulado. Si esto ocurrió en la historia de la humanidad, ahí hay un triunfo político. Y cuando Lula Ignacio da Silva, como bien dice el señor Kaiser, tiene que asumir que la macro se disciplina, los que ganamos somos los liberales. Cuando la concertación tiene que admitir que es mejor privatizar las carreteras que hacerlas públicas, ahí ganamos los liberales. Cuando Alan García se deja de hacer economía con la política, ganamos los liberales. Eso es lo que tanto chirría, eso es lo que tanto molesta. Y por último, para que quede claro, yo no soy venezolano, pero como vos, Monedero, también viajé bastante. Menos, quizás. Venezuela es
evidentemente antes de Chávez vivió un colapso de corrupción, de crisis de partidos políticos, al igual que Bolivia, de escandalosa corrupción y crisis de partidos políticos que colapsó. Pero lo que yo digo es ni restauración, nadie quiere lo viejo, ni revolución, evolución. Y ahí vamos a Bertrán de nuevo. Ojalá el tiempo nos dé la razón y ojalá el tiempo nos demuestre que esta agenda desnortada, que no es la agenda de la democracia, de la libertad, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de la separación de poderes, del Poder Judicial independiente, del respeto de las minorías, de todo ese entramado de valores y principios y convicciones que hacen que una democracia tenga los componentes esenciales de un Estado de Derecho. Para que todo eso ocurra, tenemos que dar un salto cualitativo todos, los cuatro, los cinco de la mesa. Y hay algo en lo que sí creo, que por más que Monedero sea español, creo en la hermandad iberoamericana, creo en la comunidad iberoamericana de naciones, creo que hay una identidad común. Y nadie mencionó esto en esta mesa y creo que para terminar, tenemos que abogar para que esa potencia mundial que puede ser América Latina, otra vez repito, si no dejamos pasar este tren lleno de oportunidades, derribemos los tópicos, derribemos los prejuicios, derribemos los mitos, vamos a las realidades mensurables y creamos en una hermandad latinoamericana basados en esos valores que acabo de mencionar. Muchísimas gracias.